Hola amigos, bienvenidos al video número 10 de su curso Excel Avanzado. En este video vamos a revisar el uso de las gráficas dinámicas. Para eso vamos a utilizar como ejemplo el libro denominado Facturación, donde tenemos una tabla llamada Facturación, o sea, con el mismo nombre del libro, y que nos ha servido de ejemplo para revisar las prestaciones de la tabla dinámica. Ahora vamos entonces a ver el complemento, que sería las gráficas dinámicas en Excel, para presentar nuestros dashboards completos utilizando esta herramienta. Vamos a crear una hoja nueva, de hecho, vamos a hacer una hoja nueva, y vamos a ver algunos casos que se nos pueden presentar con las tablas dinámicas. Ejemplo, primer caso, y los tips a tomar en consideración al momento de configurar la gráfica. Vamos a crear una tabla dinámica nueva insertando una tabla dinámica a partir de la tabla denominada facturación, que es el nombre que le dimos nosotros a la tabla de nuestro curso, facturación. Acá tenemos entonces la estructura de la tabla que vamos a representar. Ahora, primer caso, vamos a ver por ejemplo una tabla dinámica circular, una gráfica dinámica circular. En este caso vamos a ver cómo fueron las ventas entre los diferentes estados. Vamos a llevar estado a fila, aquí tenemos los diferentes estados, y vamos a llevar entonces el valor a representar va a ser el total en dólares, que tenemos entonces la tabla dinámica sencilla de una sola dimensión, donde tenemos todo el estado y tenemos los montos en dólares. Aquí tenemos entonces inicio, un estilo de salida, vamos a darle un diseño de la tabla va a ser con filas con bandas, vamos a darle por ejemplo este estilo, y queremos acompañarlo ahora con una gráfica. Fíjense cómo lo hacemos. Nos colocamos en una celda de la tabla dinámica y nos vamos al menú contextual en la parte superior, herramientas de tabla dinámica, un clic. Ok, fíjense que automáticamente aparecen las herramientas que son inherentes a la tabla dinámica donde estamos enfocados. Y en la sección de herramientas, en el cintillo horizontal, vamos a escoger la herramienta gráfico dinámico. Ok, él te muestra los posibles gráficos que se pueden utilizar para esta tabla y vamos a escoger el apropiado, que sería, fíjense, estamos representando una sola columna y queremos ver los valores o comparar los valores, en este caso las ventas entre cada estado. Para hacer una comparación de un valor en una sola columna, generalmente se utiliza una gráfica circular o una gráfica, en este caso, que puede ser en forma de dona o anillo, o puede ser en este caso una representación solar, pero fíjense que esta no está disponible para tabla dinámica o gráfico dinámico, o sea, vamos a usar una circular. Como tenemos muchos estados y lo colocamos todo en una sola gráfica, fíjense que sería bastante, o sea, aglomerado las diferentes porciones de la tabla. Tenemos la opción de una gráfica de 3D, pero también serían muchas secciones en la misma gráfica. Y podemos hacer lo siguiente, podemos usar una gráfica con su gráfico, donde parte de los valores se representan en una gráfica más pequeña, que puede ser en forma de círculo, o puede ser una gráfica con secciones en forma de una barra apilada, o puede ser un anillo, donde también se verían muchos elementos aglomerados dado la cantidad de estados. Por lo tanto, yo voy a escoger una gráfica con su gráfico circular. Aceptar. Aquí tenemos la gráfica. Fíjense, la gráfica dinámica viene con unos botones que le dan acción a la gráfica, y que si lo copiamos y lo pegamos en PowerPoint también se irían con ella, que son estos botones grises que tenemos acá de estado y el cálculo que se está haciendo. ¿Cómo lo ocultamos para que aparezca como una imagen normal? Nos paramos con el cursor en cualquiera de los dos botones grises y presionamos el botón derecho del mouse. En el menú vertical desplegable vamos a escoger la opción ocultar todos los botones de campo en gráfico. Fíjense que aparece una gráfica más limpia. Si no vamos a utilizar el título, podemos eliminarlo también. Aquí tenemos entonces una gráfica dinámica, pero lista para colocar en mi presentación, sin necesidad que aparezcan esos botones que le quitan espacio a la imagen. Aquí tenemos entonces una gráfica dinámica, en este caso en forma circular. Y ahora vamos a darle algunos toques finales. Teniendo seleccionada la gráfica, nos vamos a ir a herramientas del gráfico dinámico. Vamos entonces a escoger de herramientas de gráfico dinámico en la sección diseño. Por ejemplo, generalmente lo que se representa en las gráficas circulares son porcentajes. De hecho, hay unos diseños que ya tienen los porcentajes, o yo puedo escoger un diseño rápido y escoger, por ejemplo, el diseño 6, que te aparece con porcentaje. ¿Ok? Y puedo, por ejemplo, cambiar uno que tenga un fondo oscuro, como por ejemplo este. Le voy a quitar el título. Y los textos que quizás están muy grandes con respecto a la gráfica, puedo simplemente marcar la caja de texto de las leyendas, y en inicio puedo bajar el tamaño de las letras. Por ejemplo, fíjense que la más pequeña, igualmente pasa con los montos de los porcentajes. Un clic, me voy a inicio y puedo bajar el tamaño de las letras o de los números, en este caso, a mostrarse. Aquí tenemos entonces, fíjense, una
gráfica dinámica acompañado por una tabla dinámica de una dimensión. En este caso específicamente lo hicimos en forma de círculo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo sería con una tabla dinámica. Vamos a buscarlo acá, por ejemplo, insertemos acá una tabla dinámica, insertar tabla dinámica desde la tabla llamada facturación, y vamos a ver entonces el comportamiento de una variable en el tiempo. Yo quiero ver, por ejemplo, cómo fueron las ventas, en este caso por mes. Ok, entonces vamos a colocar el mes, lo voy a llevar a fila. Aquí tenemos los meses de venta y yo quiero representar, por ejemplo, las ventas. Por ejemplo, el impuesto. ¿Cómo fue la retención de impuestos por mes? Aquí tenemos entonces la tabla dinámica que obtuvimos. Ok, le voy a dar en este caso un diseño, filas con banda. Vamos a escoger lo que hemos venido utilizando hasta ahora. Aquí lo tenemos. Y ahora, si queremos representarlo en forma de una gráfica, vamos a colocar aquí que son los meses, y esta va a ser la suma, el impuesto, impuesto. Nos colocamos en una celda de la tabla dinámica, nos vamos entonces a la pestaña analizar de la herramienta de la dinámica, gráfico dinámico. Generalmente cuando queremos presentar una o más variables en una serie temporal se utilizan gráficas de línea. En este caso voy a utilizar una gráfica de línea con marcadores, aceptar, y acá tenemos entonces la gráfica. Recuerden los botones de acción, si no lo vamos a utilizar, simplemente nos colocamos encima de cualquiera de los botones, botón derecho, ocultar todos los botones de campo, y aquí tenemos entonces una gráfica mucho más limpia para presentar. Aquí tenemos entonces nuestra gráfica dinámica, pero ahora en forma de una línea donde podemos ver cuál fue el comportamiento del impuesto retenido en cada uno de esos meses. Recuerden que también podemos entonces buscar una herramienta de gráfico dinámico en diseño. Podemos escoger, por ejemplo, un diseño para esa gráfica. Por ejemplo, puede ser este. Los textos, recuerden que podemos cambiar el tamaño para tener más espacio para las imágenes. Aquí te cambio el tamaño de la escala del eje de las Y y de la serie del eje de las X, también las leyendas. Voy a cambiar el tamaño, mucho más pequeño. Igualmente que la leyenda, como solamente por una variable, puedo obviarla para tener más espacio para la línea. Y aquí tenemos entonces la gráfica del impuesto y su comportamiento en cada uno de los meses. Fíjense que quizás aquí vemos rápidamente que el impuesto donde hubo menos impuestos fue en el mes, o sea, se retuvo menos impuestos fue en el mes de junio. Este sería, por ejemplo, fíjense aquí tenemos dos ejemplos de gráficos dinámicos con tabla, partiendo de tabla dinámica. También podemos hacerlo para gráficas dinámicas de 2 dimensiones. Voy a insertar aquí una tabla dinámica de facturación, aceptar, y vamos a colocar en forma de fila. Por ejemplo, los vendedores los vamos a colocar en forma de fila. En columna vamos a colocar las categorías, y yo quiero ver entonces cuánto fue el total pagado por los clientes por categoría de cada vendedor. Aquí tenemos la tabla, y ahora si queremos graficarlo nos vamos entonces a analizar, gráfico dinámico, perdón, aquí ahora sí, analizar, gráfico dinámico. Cuando tenemos varias columnas que representar, generalmente se utiliza una gráfica de columna o una gráfica de barra. Yo uso una gráfica de columna, aceptar, voy a ocultar los botones de campo, botón derecho, ocultar todos los botones de campo. Voy a disminuir, por ejemplo, el tamaño de las escalas de las letras que aparecen los números. Fíjense, aquí tenemos una notación científica. Voy a colocarle que esta nota, doble clic para indicarle que no quiero una notación científica, sino que quiero mostrar esto. Acá está. Aquí tenemos entonces el formato. Vamos a colocarle que queremos un formato máximo, en este caso 100 millones. Ok, ahora sí. No vamos a colocarle el máximo porque me limitaría a una gráfica a un 100%, sino que vamos a restablecer nuevamente los valores. Ok, y vamos a cambiar entonces en el diseño. Vamos a colocar aquí en el diseño el eje. Vamos a colocar aquí unidades de visualización en formato de número. La categoría va a ser el número. Ahora sí, vamos a cambiar también el tamaño, el eje de las Y, de la X. Vamos a cambiar el tamaño de las letras, de los nombres de los vendedores. Igualmente la serie de datos, las leyendas en inicio, vamos a cambiar el tamaño, más pequeña. Y acá tenemos entonces la tabla con
los resúmenes de vendedores por categoría, y aquí también lo tenemos representado en forma de una gráfica dinámica. Acá tenemos entonces la gráfica. Recuerden que formar un diseño oscuro como los que hemos manejando para los gráficos anteriores. Vamos a hacer este diseño. Aquí lo tenemos entonces, nuestra gráfica dinámica de 2 dimensiones acompañada de una gráfica. ¿Okay? También pueden ser gráficas combinadas. Vamos a ver un ejemplo de una gráfica combinada en el caso de, y vamos a verlo aquí con una tabla dinámica nueva. Voy a hacerlo a partir de esta celda. Inserto una tabla dinámica partiendo de facturación, aceptar, y aquí vamos a utilizar dos cálculos con variables distintas en cuanto al tamaño y al tipo de datos. Por ejemplo, vamos a ver las ventas a nivel de vendedor, vendedores en fila, y quiero ver las unidades despachadas por vendedor, que serían cantidades, y el monto facturado. Estamos hablando de unidades, estamos hablando en este caso de moneda, total dólares por vendedor. Fíjense que aquí las escalas son completamente diferentes y estamos hablando de elementos también completamente diferentes. Aquí estamos hablando de unidades de producto y aquí estamos hablando en este caso de total dólares. En este caso fíjense que tenemos, y aquí está va a ser el caso, esto va a ser los vendedores. Cuando estamos trabajando con dos variables como esta, completamente diferentes en cuanto a escala, que a la naturaleza, deberíamos usar una gráfica combinada. Entonces vamos a indicarle que analizar gráfico dinámico, y acá vamos a utilizar vamos a indicarle acá, fíjense, tenemos los gráficos combinados y vamos a usar un gráfico combinado como el que tenemos acá, aceptar, y acá tenemos entonces la gráfica que le corresponde a este cuadro. Voy a ocultar los botones, botón derecho, ocultar todos los botones, vamos a redimensionarla para el espacio que tenemos disponible para el informe, sería esta sección de acá. Vamos a cambiar un poco el tamaño de las escalas en cuanto a la fuente en punto, igualmente del eje principal del eje de las Y, las leyendas del eje de las X, y las leyendas que te demuestran las dos variables graficadas, que son las unidades y el monto en dólares. Ya que tenemos entonces una gráfica de 2 dimensiones, podemos darle un diseño oscuro. Ok, aquí la tenemos. Solamente que tenemos entonces nuevamente que retomar el tema de cambiar el tamaño a los números y los textos que aparecen en la gráfica para tener más espacio para mostrar entonces la gráfica. Inicio, cambiamos el tamaño. Ya que tenemos, fíjense, algunos elementos a tomar en consideración cuando vamos a crear una gráfica dinámica, cuando quitar los botones de campo. Fíjense que recuerden que tenemos que quitarlos si queremos presentar un informe limpio con la gráfica en forma de una imagen. Igualmente, a pesar de que ocultamos los botones, estamos ocultándolos, pero la gráfica sigue teniendo la misma interactividad. Por ejemplo, si no me interesan todos los vendedores y quiero filtrar solamente mostrando las mujeres, aquí yo debo marcar a Andrew, a José, a Michael, a Robert y a Steven. Fíjense que se actualiza la tabla dinámica y la gráfica también. O sea que la gráfica sigue interactuando completamente con nuestra tabla dinámica. Bueno amigos, que tenemos entonces algunos ejemplos de gráficos dinámicos y qué elementos debemos tomar en cuenta entonces para su presentación. En el siguiente video vamos a seguir viendo otros elementos, como por ejemplo tablas dinámicas que vengan de diferentes tablas, y lo vamos a hacer inclusive partiendo de que la información la queremos un libro diferente al que contiene la fuente de los datos. Pero amigos, esto ha sido todo por este video y nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un feliz día.